El punto de partida que creo deberíamos tener es que la educación es un derecho de todos los niños, de todas las condiciones, regiones y de los jóvenes, y que la educación no puede parar. Por lo tanto, la pregunta es cómo les vamos a garantizar el derecho. Yo vi el informe del Banco Mundial de la semana pasada que felicitaba a Colombia por el gran esfuerzo que ha hecho en educación virtual. Creo que el Banco Mundial está muy poco informado. Me parece muy lógico que haya felicitado a Uruguay porque el esfuerzo de Uruguay es sensible desde hace muchos años con su plan Ceibal, pero en Colombia comete un error muy grave. Y es que dice que hemos tenido mucho material. Lo que no tiene en cuenta es que en el 96% de los municipios de mi país, menos de la mitad de los estudiantes de educación pública tiene conectividad. Por lo tanto, uno podría afirmar esto: se está violando el derecho a la educación de más de la mitad de la población. Exactamente podemos saber qué porcentaje. El 63% de los estudiantes de educación básica de los colegios públicos no tiene acceso a Internet. Y eso que estamos un poco mejor que Perú y un poco mejor que Ecuador y que Bolivia. En el caso de las universidades, me comuniqué la semana pasada con los rectores de 26 de las 32 universidades públicas, y el promedio que obtuvimos es que 1 de cada 3 estudiantes no pudo ingresar a la virtualidad. La pregunta que yo le hago al Banco Mundial es: ¿de qué sirve que un país suba contenidos si los estudiantes no se pueden conectar a la red? Por eso apoyo plenamente la propuesta de los jóvenes del Parlamento Andino: Internet para estudiar. Es más, no solo para los estudiantes, también toca revisar el caso de todos los docentes de educación superior. Un joven sin Internet, matriculado en la universidad en una época de educación virtual, es como un niño con hambre, pero sin pan. Necesitamos alianzas público-privadas porque la educación no puede parar. ¿Podemos hacer eso en la básica? No, porque el problema es muchísimo más grave. El problema no es solo tener Internet, el problema es la calidad de ese Internet. Las conectividades son de muy baja calidad. El problema, como muy bien lo decía en la presentación inicial, es que puedo yo tener Internet, pero también tengo computador. Cada uno de los miembros de la familia tiene computador. Tiene computador el profesor, tiene Internet el profesor, tiene formación en competencias digitales, y uno que es muy importante: tienen los niños el nivel de autonomía para estos tiempos. Hay que prepararnos, no hay ninguna duda, pero en la básica no es posible. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en la básica? Televisión pública, radio, pero no para conectarnos al televisor. Necesitamos una comisión de expertos, de profesores, de rectores, de gente de la cultura, expertos de televisión, de radio, que haga una muy buena programación. Yo estuve revisando la programación colombiana y puedo afirmar lo siguiente: menos del 1% de los estudiantes en esta semana se
pudieron conectar en la que acabó de pasar. Entonces se va a violar el derecho al otro 99%. Necesitamos mejorar, articular la televisión regional, la de cada país, ojalá la de todo el Parlamento. Y termino con esta idea. La educación es un derecho, por lo tanto, no puede parar, pero no puede hacerlo de la manera que lo ha hecho, mediante un trabajo mecánico, rutinario, repetitivo, que no nos ha garantizado la consolidación de las competencias básicas. Voy a usar por tiempo solo un dato. En América Latina, la mitad de los jóvenes que llevan 10 años en la escuela no puede inferir una idea de un pequeño párrafo. Leen como si tuvieran 6 años de edad mental, pero tienen 15 años de edad cronológica. Y en el otro extremo, menos del 1% llega a nivel 4, 5 o 6. Por lo tanto, no accede a la lectura crítica. Está muy bien que permanezca la educación, pero no la misma que hemos hecho. Termino sintetizando 3 ideas. 1, los países andinos no están preparados para la educación virtual, no tienen la conectividad, no tienen tampoco las demás condiciones. 2, en el caso de los estudiantes universitarios, que las universidades sí están dando esos cursos, necesitamos garantizarle a todos los estudiantes y a todos los profesores internet gratuita. Y por último, hay que aprovechar esta crisis para impulsar una profunda transformación pedagógica, una escuela que nos enseñe a pensar, a leer y a convivir. La que hemos construido todavía no lo garantiza. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas que formula nuestro público. Daré paso a leerlas. Gracias por respetar el tiempo. La primera pregunta es, ¿cómo cree usted que los ministros de educación deben actuar para garantizar la calidad académica? Bueno, yo creo que los ministros tienen que diferenciar a los distintos ciclos del desarrollo. En educación inicial y en educación básica tienen que tener bien claro que hoy por hoy, salvo Uruguay y salvo parcialmente Chile, los demás países no podemos pasar a la virtualidad. Los demás países tenemos que usar los recursos de la radio y la televisión. ¿Pero cómo? Tiene que haber un trabajo muy serio para revisar todo lo que hay en ciencias, en historia, en geografía, en coyuntura actual, y tiene que generar nuevos contenidos. Por ejemplo, uno básico, poner a los jóvenes a debatir. Si hoy por hoy, como dije, solo el 1% está viendo la televisión que han diseñado los ministerios, es porque la televisión es muy mala, porque la televisión que han diseñado es muy poco pertinente. Necesitamos una educación que le responda las preguntas a los jóvenes, los grandes dilemas contemporáneos. Por ejemplo, uno, el cambio climático, el calentamiento global, las medidas que tendríamos que estar tomando. Entonces necesitamos otra televisión, otra radio. Listo, gracias. La segunda pregunta es, una educación basada en pensar críticamente. Importante su anotación. Sinceramente, ¿cree usted que la educación universitaria está encaminada en esa perspectiva? No. Yo creo que la educación universitaria se ha ido desconectando de la realidad. Pongo
Tres ejemplos. Uno, hoy por hoy las grandes empresas no están viendo qué ingenieros de sistemas se gradúan allí porque han concluido que la universidad no es una buena escuela para la formación en medios virtuales. Dos, en administración de empresas, las grandes empresas dejaron a contratar egresados de las universidades porque los grandes empresarios en general no pasaron por universidad. Y tres, en medicina uno puede ver que cada vez los médicos saben más de menos. Si yo tenía un dolor de rodilla y fui al médico y le dije, usted es un gran experto en rodillas. Me dijo, pero usted se está tocando la rodilla izquierda. Yo soy experto, es en la rodilla derecha. Es equivocado lo que ha hecho la educación superior. Se especializó demasiado y los niños, por ejemplo, en medicina, se mueren por problemas que cualquier médico general podría corregir. Y creo que la educación superior tiene una enorme debilidad en la formación del corazón, en que los jóvenes construyen sus propios proyectos de vida. Creo que ha abandonado una dimensión fundamental del ser humano, tanto que la llaman competencias blandas, pues son las más duras de todos, son las más importantes. Estos tiempos de pandemia sí que nos enseñan que lo que uno necesita es afecto, abrazos, música, compañía. Por lo tanto, es absurdo una educación universitaria tan especializada y una educación universitaria que ha abandonado en buena medida el corazón, el afecto, el trabajo en equipo, que es lo que vamos a necesitar para construir esperanza y que no triunfe el miedo. Gracias, doctor de Subiría. Pues debido al tiempo y a la cantidad de preguntas, ya que tuvimos un ahorro en el tiempo, vamos a hacer una tercera pregunta. Y con todo lo que ha dicho, la pregunta es, ¿qué acciones sugiere usted que los jóvenes podamos hacer para fortalecer la iniciativa Internet para estudiar? Los jóvenes se tienen que tomar las redes. Si ustedes, los jóvenes, no asumen el compromiso y la responsabilidad, nadie va a asumir ese compromiso. Eso les decía en mi país Jaime Garzón, el más grande humorista político que fue asesinado. Y yo comparto plenamente. Yo creo que los jóvenes tienen que marchar hoy por hoy fundamentalmente en las redes. Tienen que exigir por una razón. Es una pelea justa, es una pelea que hay que hacer en términos pacíficos y sobre todo es un derecho. No están pidiendo algo, están exigiendo sus derechos. Y los que ya no somos tan jóvenes, pero tenemos alma juvenil, compartimos con ustedes y marcharemos con ustedes, porque los derechos o son de todos o no son derechos. Gracias, doctor de Subiría. Estoy seguro que marchar en las redes quedará en muchos oídos. Agradecemos su participación y por temas de tiempo pasamos rápidamente a una pregunta importante del secretario general del Parlamento, el doctor Eduardo Chiliquinga Mazón, cuya mayor parte de su trayectoria estaba vinculada al sector educativo en el Ecuador. Él pregunta al experto colombiano Julián de Subiría lo siguiente. La realidad de nuestros países, hoy señalada con claridad por los expertos, reafirma la evidencia de la mayor parte de nuestros territorios, sobre todo en la educación pública. El acceso al Internet no solo pasa por la cobertura, sino por los costos de su servicio y sobre todo por los costos de la tecnología para los propios docentes, alumnos y familias. Por eso se ha planteado la opción de medios masivos como la radio y la TV como herramientas de mayor alcance, coincidiendo que no es posible todavía ir a un cambio de la virtualidad por lo presencial. ¿No será mejor aprovechar este momento para afianzar aprendizajes que en pruebas nacionales e internacionales han dejado evidentes las falencias de nuestros aprendizajes? Bueno, muy amable por
por la pregunta. En realidad yo creería que el problema, como se ha mostrado a lo largo del panel, es demasiado estructural. O sea, no hay posibilidad de un traslado a la virtualidad a nivel general. Ese es, digámoslo, un primer principio que uno tiene que reconocer. El único país que lo puede hacer es Uruguay. Todos los demás no. Ahora, sin duda, y la pregunta es muy profunda por eso, sin duda hay un problema totalmente crítico en la calidad de la educación pública en América Latina, totalmente crítico. En la última prueba PISA, tal como lo señalé, aparece que solo en América Latina el 0,9% lee de manera crítica. Eso quiere decir que no tiene las condiciones mínimas ni para la educación presencial ni para la virtual. No las tiene tampoco. Por lo tanto, comparto la pregunta y la reflexión. Deberíamos aprovechar para transformar la escuela. Y yo voy a discrepar de una afirmación muy frecuente cuando se dice que el fin de la educación es el aprendizaje. No, no. El fin de la educación es la libertad. El fin de la educación es la autonomía. El fin de la educación es el pensamiento crítico y el aprendizaje es el medio para llegar allá. Y lo ilustro con esta reflexión. Cualquier joven actual, cualquiera, sabe muchísimo más que Aristóteles, porque tiene 25 siglos más de conocimiento. Sin embargo, no piensa mejor. No es lo mismo aprender que pensar. Yo, por ejemplo, sé que la derivada de x al cubo es 3x a la 2. Lo sé, pero no lo entiendo. No sé por qué es así. Nunca tuve un profesor que me ayudara a entenderlo. Por lo tanto, no lo pienso. El fin de la educación no es el aprendizaje. Toda la información está en las redes. Lo que necesitamos es jóvenes que piensen con criterio propio. Ya lo decía Kant, el fin de la educación es la mayoría de edad, que un individuo tenga el criterio para decidir. Por lo tanto, comparto plenamente la pregunta. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Subiendo miles de materiales que los niños y jóvenes no van a ver? No, está perdiendo el tiempo los ministerios de educación. Deberíamos, en el caso de los docentes, estar dedicados a formarlos para el gran cambio pedagógico que le debemos al desarrollo, que le debemos a la juventud. Es decir, cuando uno sabe que menos del 1% de los jóvenes lee de manera crítica, tiene que entender una cosa: esta educación fracasó. Ojalá aprovechemos la oportunidad para transformarla. Para eso necesitamos ministerios de educación que entiendan que quien debería tener ahorita internet son todos los maestros y que quien debería liderar ese proceso son los innovadores. Deberíamos estar dedicados a repensar la educación. Los que hagan lo mismo que han venido haciendo, les va a ir muy mal en todo este periodo. Estoy totalmente de acuerdo con el secretario general en su pregunta. Muchas gracias, doctor. Damos por finalizado las posiciones de nuestros conferencistas y proseguimos a unas reflexiones finales donde cada uno de los conferencistas tendrá 3 minutos para hacerlas. Damos la palabra al conferencista Julián de Zuviría. Bueno, para terminar, quisiera terminar con 2 frases. La primera es de Darwin.
No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Creo sinceramente que la escuela latinoamericana no está respondiendo al cambio de contexto, no está garantizando ni el derecho a la educación ni la profunda transformación. Y la segunda frase es de el escritor colombiano Gabriel García Márquez, con quien me identifico plenamente en esta tesis. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire en un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos. Creo que la educación tiene que ser mucho más reflexiva, porque el fin único de la educación es la libertad, que cada individuo tenga criterio propio. Y esta última idea, mañana la lanzo en Colombia, pero aprovecho la oportunidad. Todos quienes hayan visto la película Cadena de Favores, nosotros mañana lanzamos la iniciativa en Colombia, la publico en el periódico El Espectador, una jornada nacional del afecto, que el 15 de mayo en todos los colegios se entreguen corazones de afecto, mensajes afectivos, porque en realidad es muy compleja esta situación. Y si todos contribuimos, todos saldremos adelante y habremos convertido la dificultad en una gran oportunidad para crecer. Muchas gracias. Día del Afecto. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos haber estado con nosotros y especialmente a nuestros conferencistas por todas sus aportaciones e ideas. Gracias desde Colombia.